pues seguimos entonces resolviendo apartados del ejercicio 9 utilizando las reglas de derivación que ya estudiasteis y vamos con el apartado 31. En el apartado 31 nos piden que derivemos f de x igual a la raíz cuadrada del neperiano de x. Cuidado, no confundáis esto, después lo borraré, esto no es lo mismo que el neperiano de la raíz cuadrada de x, porque si fuese eso lo escribiríamos así y diríamos un medio por el neperiano de x y lo derivaríamos como una constante por la derivada de un neperiano. Pero lo que nos piden no es esto. Entonces no podemos utilizar, antes de derivar, no podemos aplicar las propiedades de los logaritmos, sino que vamos a tener que derivar ya directamente. Entonces vamos a derivar. Lo primero que nos encontramos para derivar es la raíz cuadrada. ¿Cómo se deriva una raíz cuadrada? 1 partido por 2 veces la misma raíz por la derivada del radicando, por la derivada de lo que está dentro del símbolo de raíz. Entonces nos queda 1 partido por 2 veces la raíz del neperiano y ahora la derivada del neperiano de x es 1 partido por x. Lo escribimos todo en la misma raya de fracción. Qué torcida está quedando. A ver, esperad. Entonces en el numerador queda 1 y en el denominador lo colocamos así, 2x por la raíz del neperiano de x. Y ese sería el resultado. Apartado 32, ahora tenemos que derivar esta suma. Es la suma de dos funciones, de una función trigonométrica pero que está elevada al cuadrado, con lo cual la derivaremos como una potencia, y una función exponencial de base e. Entonces, la derivada de f sería la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Entonces, esto es una potencia, lo tengo que derivar como una potencia. Entonces, ¿cómo se deriva una potencia? El exponente, que es 2, por la base, que sería coseno de x elevado a 1 menos, que es 1, y ahora por la derivada de la base, por la derivada del coseno de x. Y ahora más, derivada de una exponencial de base es ella misma, por la derivada del exponente, por la derivada del seno de x. Entonces nos queda 2 coseno x. La derivada de coseno x es menos seno x más e elevado a seno x por la derivada de seno que es coseno x. Podemos quitar factor común coseno x que multiplica. Si quitamos factor común, multiplica a 2 por menos el seno, es decir, a menos 2 seno x más e elevado a seno x. Y bueno, si queremos poner el signo positivo delante, esto sería coseno x que multiplica a e elevado a seno x menos 2 seno x. Y ese sería el resultado. Bueno, apartado 33. Tenemos que derivar la cotangente de un neperiano, es decir, tenemos que derivar la función cotangente. Si lo recordáis, bueno, cuando nos pedían que derivásemos funciones trigonométricas, yo os había dicho que en realidad las que os teníais que aprender bien eran la derivada del seno y la del coseno, la de la tangente también, porque aparecía muchas veces, pero que la podíais sacar de estas dos porque tangente es seno entre coseno, entonces podíais derivarla como un cociente, y después os había dicho que las otras, la derivada de la secante, de la cosecante y de la cotangente, que si no queríais aprenderoslas, pues que no pasaba nada y que tuvieseis en cuenta que pues la secante era 1 partido por el coseno y lo derivabais, pues eso, como 1 partido por una función. Lo mismo con la cosecante, que era 1 partido por el seno, y lo mismo con la cotangente, que era 1 partido por la tangente. Pero que si os queríais aprender las fórmulas, pues en el caso de la derivada de la cotangente, a ver, la tenemos aquí, la derivada de la cotangente de una función tendría estas tres fórmulas, las que más se utilizan son las dos últimas,
menos cosecante al cuadrado de la función por la derivada de la función, o menos 1 menos cotangente cuadrado de la función por la derivada de la función. Entonces, este ejercicio que nos piden, pues lo vamos a hacer de las tres formas. Os va a dar tres resultados que os parecerán distintos, pero es que son equivalentes entre sí. Bueno, entonces, una primera forma, lo voy a poner así. Pues sería decir que la derivada de la cotangente es menos... La derivada de la cotangente dijimos que era menos la cosecante al cuadrado. Vale, pues menos la cosecante al cuadrado de la misma función del neperiano de x por la derivada de esa función. Y entonces nos quedaría menos la cosecante al cuadrado del neperiano de x por 1 partido por x, que es la derivada del neperiano, y si lo escribimos todo en la misma fracción, pues en el numerador menos cosecante cuadrado del neperiano de x y en el denominador x. Esa sería una posible solución. Segunda solución, pues decir que la derivada de la cotangente es menos 1 menos cotangente cuadrado. Entonces nos quedaría menos 1 menos cotangente cuadrado de la función, todo con paréntesis o con corchetes, por la derivada de esa función. Vale, entonces nos quedaría menos 1 menos la cotangente cuadrado de esa función por 1 partido por x, y escrito todo sobre la misma fracción, pues en el numerador menos 1 menos cotangente cuadrado del neperiano de x dividido por x. Y si no nos queremos aprender la fórmula de la derivada de la cotangente y no sabemos la de la tangente, bueno, también podríais derivarla como coseno entre seno, porque la cotangente es coseno entre seno. Pero ya sin ir a eso, recordad que la cotangente es 1 partido por la tangente. Con lo cual, si yo quiero derivar 1 partido por una función, ya lo hemos hecho varias veces, 1 partido por una función es menos 1 partido por esa función al cuadrado, y ahora por la derivada de esa función, por la derivada de la tangente del neperiano de x. Vale, entonces nos quedaría menos 1 dividido por la tangente cuadrado del neperiano de x, y ahora la derivada de la tangente. La tangente también tenía varias derivadas. La que más solemos utilizar es 1 más tangente cuadrado. Pues 1 más tangente cuadrado de esa función, que es el neperiano de x, por la derivada del neperiano de x. Entonces, menos 1 dividido por, esperad que voy a subir un poquito, si no es incómodo, menos 1 dividido por tangente cuadrado del neperiano de x por 1 más tangente cuadrado del neperiano de x, y ahora la derivada del neperiano de x, que es 1 partido por x. Bueno, pues colocándolo todo sobre una fracción, en el numerador nos queda menos 1 menos tangente cuadrado del neperiano de x, y en el denominador nos quedaría x por la tangente cuadrado del neperiano de x. Bueno, pues estas tres soluciones que tenemos aquí, ahí están, estas tres, en realidad son lo mismo, son equivalentes entre sí. Apartado 34. Tenemos que derivar el logaritmo de un cociente. Recordad lo que os digo siempre. Antes de derivar logaritmos, aplicad las propiedades porque la derivación resulta mucho más sencilla. Es uno de esos consejos gratis que muchos no queréis seguir porque en clases particulares no os cuentan estas cosas y
y siempre preferís hacer caso a otras personas. Pero bueno, a mí me queda la conciencia tranquila, que es de lo que se trata. Entonces, logaritmo de un cociente sería logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y fijaos que puedo volver a utilizar una propiedad, porque logaritmo de x cuadrado es lo mismo que 2 logaritmo de x. Bueno, pues entonces es 2 logaritmo de x menos el logaritmo de 3 menos x. El logaritmo de 3 menos x sí que no se puede continuar deshaciendo. Ahora es cuando derivo. Entonces tengo que derivar una resta. Sería derivada del primero menos derivada del segundo. Este paso lo podríamos suprimir, no haría falta escribirlo. Entonces, derivada de 2 veces el logaritmo. El 2 va multiplicando, es una constante, entonces queda igual. Y ahora sería por la derivada del logaritmo de x, del logaritmo decimal. Es 1 partido por x por 1 partido por el neperiano de la base, que es 10. Y ahora menos derivada del logaritmo de 3 menos x. Sería 1 partido por 3 menos x por 1 partido por el neperiano de la base, que es 10, por la derivada de 3 menos x. Vale, entonces nos queda 2 dividido por x neperiano de 10 menos la derivada de 3 menos x. Fijaos que la derivada de 3 menos x es la derivada de 3, que es 0, menos la derivada de menos la derivada de x, que es 1. Entonces quedaría 0 menos 1 menos 1. Y este menos 1 y este menos de aquí se convierten en un más. Y en el numerador entonces aquí nos queda un 1 y aquí 3 menos x neperiano de 10. Bueno, vamos a hacer esa resta. Digo, esa suma. Entonces, denominador común. El denominador común es x por 3 menos x por neperiano de 10, con lo cual aquí nos va a quedar x por 3 menos x por neperiano de 10 entre x neperiano de 10, queda el 3 menos x que multiplica el 2, y ahora más x 3 menos x neperiano de 10 entre 3 menos x neperiano de 10 queda x por 1, x. Es decir, nos queda 6 menos 2x más x dividido por x por 3 menos x neperiano de 10. Y esto va a ser igual. Esperad que borro esto y lo pongo encima para que no moleste. Bueno, pues nos queda 6 menos x dividido por x por 3 menos x por el neperiano de 10. Y ese sería el resultado de esa derivada. Bueno, el apartado 35 es otro más de los que va a quedar propuesto. Tenéis ahí la solución. Y vamos a hacer el apartado 36, que es uno de esos ejercicios de derivación típicos que os vais a encontrar pues seguramente más de una vez. En este caso es el arco tangente de ese cociente, de 1 menos x entre 1 más x. Bueno, pues entonces, ¿cómo se derivaba un arco tangente? La derivada del arco tangente, a ver, la recordamos. La derivada del arco tangente de una función era 1 partido por 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función. En nuestro caso la función es un cociente. Bueno, entonces tenemos f' de x es 1 dividido por 1 más nuestra función al cuadrado por la derivada de esa función. Vale, entonces 1 partido por 1 más sería 1 menos x al cuadrado, que sería cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo, dividido por 1 más x al cuadrado.
Este de momento lo vamos a dejar así. Y ahora por la derivada de ese cociente. La derivada del cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador tal y como está, por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado. Cuidado, no vayáis a simplificar esto con esto. Lo podremos hacer una vez hecha la suma, mientras tanto no. Vale, voy a subir. Vale, entonces, a ver. Tenemos aquí 1. Voy a hacer esa suma. Denominador común 1 más x cuadrado. Y ahora me quedaría 1 más x cuadrado por 1, que es 1 más x cuadrado y que ya lo deshago. Sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora le sumo esto que estaba aquí. Más 1 menos 2x más x cuadrado. Y ahora por... Este era el denominador. Y ahora vamos con el numerador. Derivada de 1 menos x, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1, entonces queda menos 1 por 1 más x. Y ahora menos 1 menos x tal y como está, por la derivada de 1 más x, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1, por 1. Igual, bueno, vamos a simplificar, este menos 2x se va con ese más 2x. Este 1 más x cuadrado se va con ese 1 más x cuadrado. Y entonces nos queda, fijaos, ya lo podemos poner aquí. Esto es un producto, con lo cual es numerador por numerador. Solamente quedaría, al multiplicar por 1 nos queda este, pero ya quitando los paréntesis nos queda menos 1, menos x, menos 1 más x. Y aquí nos queda 1 más 1, 2, y x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, es decir, 2 más 2x cuadrado. Aquí se va el menos x con el más x, y entonces nos queda menos 2 en el numerador, y en el denominador 2 más 2x cuadrado. Sacamos en el denominador factor común 2 que multiplica a 1 más x cuadrado. Se simplifican los doses y entonces el resultado final es menos 1 dividido por 1 más x cuadrado. Bueno, vamos con el apartado 37 y veis que una vez más tenemos que derivar un logaritmo, un neperiano. Y una vez más os digo que apliquemos las propiedades de los logaritmos. Entonces tenemos logaritmo de una raíz cuadrada. Sabéis que la raíz cuadrada es lo mismo que una potencia. Es lo mismo que ese cociente elevado a 1/2, con lo cual el 1/2 puede pasar para adelante. Entonces pasa para adelante multiplicando. Entonces nos queda 1/2 por el neperiano de ese cociente. Y ahora el neperiano de un cociente es el neperiano del numerador menos el neperiano del denominador. Es decir, tenemos 1/2 y ahora lo deshacemos y eso sería neperiano de x menos neperiano de x cuadrado más 1. Y si queréis poner el 1/2, sacar el corchete y poner 1/2 neperiano de x menos 1/2 neperiano de x cuadrado más 1, lo hacemos. Si no, quedaría delante como factor común. Para multiplicar, para derivar nos es indiferente. Bueno, entonces esa es la función que vamos a derivar. Hasta ahora lo único que he hecho es aplicar propiedades de los logaritmos. Pues ahora derivo. Vale, entonces f' de x es una resta, entonces es la derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada del primero, la constante que va multiplicando, se deja igual, 1/2. Y ahora por, lo voy a escribir, derivada del neperiano de x. Y ahora menos, otra vez, 1/2 multiplicando por la derivada del neperiano de x cuadrado más 1.
Entonces, igual, 1/2 por derivada del neperiano de x, 1 partido por x, menos 1/2 por derivada del neperiano de x cuadrado más 1. Derivada del neperiano siempre es 1 partido por la función por la derivada de la función, por la derivada del argumento, que es x cuadrado más 1. Bueno, esperad que aquí no sé qué pasó. Igual. Entonces nos queda, a ver, 1 partido por 2x menos 1 partido por 2 por x cuadrado más 1. Y ahora por la derivada de x cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? ¿Y dónde me he ido? Esperad un momento. Ahí. La derivada de x cuadrado más 1, pues la derivada de x cuadrado más 1 es la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Entonces, por 2x. Este 2 se simplifica con ese 2 y os queda 1 dividido por 2x menos x dividido por x cuadrado más 1. Y ahora tenemos que hacer esa resta. Denominador común 2x por x cuadrado más 1. Y en el numerador nos va a quedar entonces x cuadrado más 1 menos 2x por x menos 2x cuadrado. Y eso es lo mismo que 1 menos x cuadrado dividido, aquí podéis dejarlo así indicado o sacar los paréntesis como queráis, dividido por 2x por x cuadrado más 1. Si se pudiese simplificar algo, lo simplificaríamos, pero tened en cuenta que x cuadrado más 1 es un polinomio irreducible, con lo cual no se va a poder simplificar nada con el polinomio que está en el numerador. Apartado 38, vamos a derivar ese cociente. Veis que es un cociente en el que aparecen también raíces, con lo cual pues puede que se nos haga un pelín más largo de lo normal. Bueno, entonces, derivada. Derivada del cociente es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos numerador tal y como está por la derivada del denominador. Y todo dividido por el denominador al cuadrado. Es muy importante que pongáis paréntesis. No me cansaré nunca de decíroslo. Vale, entonces, a ver. Bueno, un poco torcido de más, a ver. A ver, vamos a ver. Entonces, derivada de x menos raíz de x es la derivada de una resta, la derivada de x es 1, menos la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Y todo esto con paréntesis por 2 más raíz de x. Menos paréntesis x menos raíz de x y ahora por la derivada de 2 más raíz de x. La derivada de 2 es 0 y la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Todo dividido por el denominador al cuadrado. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer en primer lugar es esta resta. A ver si nos cabe aquí. Entonces, esa diferencia tiene como denominador común 2 raíz de x y en el numerador nos quedaría 2 raíz de x menos 1. Y eso multiplicado por el paréntesis por 2 más raíz de x. Y ahora menos, aquí puedo poner también una raya de fracción, 2 raíz de x en el denominador y ahora quedaría este paréntesis por 1, pues queda lo que está en el paréntesis, x menos raíz de x. No cambio de signo porque el menos lo he dejado delante. Y todo dividido por 2 más raíz de x al cuadrado. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ese producto.
Entonces, el denominador es 2 raíz de x y en el numerador tengo que multiplicar esta resta por esta suma. Entonces, 2 raíz de x por 2, 4 raíz de x. 2 raíz de x por raíz de x quedaría 2 raíz de x al cuadrado, que es 2x, o sea, más 2x. Menos 1 por 2 menos 2 y menos 1 por raíz de x menos raíz de x. Y ahora menos la otra fracción. A ver, ya voy a poner una única fracción porque este denominador, veis que es denominador común, es decir, voy a poder restar los numeradores y este denominador va a pasar para abajo. Entonces aquí nos va a quedar 2 raíz de x por el denominador que ya teníamos, 2 más raíz de x al cuadrado. Y aquí arriba tengo que restar esos numeradores. Entonces nos va a quedar 4 raíz de x más 2x menos 2 menos raíz de x. Ahora sí que tengo que cambiar de signo porque este menos afecta a ambos. Entonces menos x más raíz de x. Este menos raíz de x se simplifica con ese más raíz de x. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? En el denominador 2 raíz de x por 2 más raíz de x al cuadrado. Y en el numerador nos queda 2x menos 1x, x, más 4 raíz de x menos 2. Y ya estaría. Bueno, la siguiente función que nos dan para derivar es esta suma, que vamos a escribir de esta forma para que nos sea más simple. Esto es lo mismo que un séptimo por el neperiano de x más 2 por 1 partido de x. Entonces veis que quito la constante multiplicando delante porque al derivar va a quedar fija esa constante. Entonces la derivada de nuestra función f va a ser un séptimo por la derivada del neperiano de x más 2 por la derivada de 1 partido de x. O lo que es lo mismo, un séptimo, la derivada del neperiano de x es 1 partido por x, más 2, la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado. Es decir, tenemos 1 partido por 7x menos 2 partido por x cuadrado. El denominador común es 7x cuadrado y en el numerador nos va a quedar 7x cuadrado entre 7x, x por 1x, menos 7x cuadrado entre x cuadrado, 7 por 2, 14. Y ya habríamos terminado. Bueno, y entonces ahora los apartados 40 y 41 también os quedan propuestos. Fijaos, en el apartado 40 es un arco coseno. Recordad cómo se derivaba el arco coseno, lo tenemos aquí, menos 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado por la derivada de la función. Y en vuestro caso la función es x cuadrado menos 4, perdón, es la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, sería la función. Y aquí tenemos la función que nos dan para derivar es un producto de una potencia por una tangente. Entonces tenéis que utilizar la regla de la derivada del producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Y para la derivada de la tangente, bueno, pues sabéis que tenéis varias posibilidades. Yo os estoy dando la solución con una de ellas. Vale, pues seguimos entonces con el apartado 42. Veis que una vez más nos aparece un neperiano de un cociente. Y una vez más os digo que antes de derivar lo que debemos es utilizar las propiedades de los logaritmos. Entonces, neperiano de un cociente va a ser neperiano del numerador menos neperiano del denominador. Y esa es la que vamos a derivar ahora. Esperad que suba un poco. Vale, entonces vamos a hacer f' de x. Sería, lo voy a escribir, aunque este paso nos lo podríamos saltar, derivada del neperiano de x cuadrado más 1 menos derivada del neperiano de x cuadrado menos 1. Vale,
Entonces, derivada del neperiano de x cuadrado más 1, derivada de un neperiano es 1 partido por la función o el argumento sobre el que actúa, que es x cuadrado más 1, y ahora por la derivada de ese argumento. Será menos, aquí exactamente lo mismo, derivada de este neperiano es 1 partido por el argumento por la derivada de ese argumento. Igual 1 partido por x cuadrado más 1, y ahora la derivada de x cuadrado más 1 es la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0, es decir, 2x, y ahora menos 1 partido por x cuadrado menos 1, lo mismo, la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de menos 1 es 0, 2x. Podemos quitar 2x factor común, que multiplica a 1 partido por x cuadrado más 1 menos 1 partido por x cuadrado menos 1, y ahora hacemos esa resta. Entonces 2x, denominador común entre x cuadrado más 1 y x cuadrado menos 1 es el producto de ambos. Recordad que x cuadrado más 1 es irreducible, y en el numerador entonces nos va a quedar x cuadrado menos 1 menos, cuidado con los signos, x cuadrado menos 1 también, porque este x cuadrado más 1 pasaría aquí, pero con ese menos delante se convierten los dos en negativo. Entonces esto se va con esto y nos queda 2x por menos 2 dividido, y ahora aquí fijaos que tenemos suma por diferencia, con lo cual es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Es decir, el resultado final sería menos 4x dividido por x cuarta menos 1. Apartado 43, tenemos que derivar un cociente en el que aparecen raíces, pero además raíces que no solamente son cuadradas, aparece también una raíz cúbica. Bueno, entonces vamos poco a poco porque este tiene bastante trabajo. Entonces, derivada de un cociente sería derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador tal y como está, por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Vale, ahora vamos a tener que derivar. Bueno, aquí ya vemos que esta raíz se va a ir con ese cuadrado. En el paso siguiente ya pondremos solamente x. Tenemos que hacer esta derivada. La derivada de 1 va a ser 0, entonces voy a tener que poner menos la derivada de esa raíz cúbica. Lo vamos a hacer aquí aparte. Vamos a hacer aquí aparte la derivada de la raíz cúbica de x. Ya sabéis que cuando las raíces no eran cuadradas, en lugar de aprendernos la fórmula de derivación propia, lo que hacíamos era escribirlo como una potencia, es decir, eso es la derivada de x elevado a un tercio, con lo cual eso es el exponente un tercio por x elevado a un tercio menos 1, y entonces nos queda un tercio por x elevado a menos 2 tercios, pero si lo volvemos a poner en forma de raíz, quedaría un tercio, y ahora sería 1 partido por x elevado a 2 tercios, que es lo mismo que 1 partido por la raíz cúbica de x cuadrado. Es decir, aquí en el numerador tendríamos entonces derivada de 1, que es 0, menos derivada de esta raíz, que voy a poner esto que está aquí. Entonces menos, lo que pasa que lo pongo con una sola fracción, 1 partido por 3 veces la raíz cúbica de x cuadrado. Y eso lo tengo que multiplicar por esta raíz de x. Menos, ahora este paréntesis tal y como está, 1 menos la raíz cúbica de x por la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 partido por 2 veces la raíz de x, y ahora en el denominador ya solamente tengo x. Bueno, vamos a escribir eso
más cómodo. A ver, aquí tendríamos entonces menos raíz de x dividido por 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado y ahora menos otra fracción en el denominador 2 raíz de x y en el numerador tenemos 1 menos la raíz cúbica de x y todo dividido por x. Bueno, voy a tener que hacer esa resta. Para hacer esa resta voy a tener que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como aparecen raíces, pues esas raíces las voy a poner con índice común antes de nada. Es decir, lo primero que voy a hacer es esa raíz cúbica. Fijaos, aquí tengo una raíz cúbica y aquí una raíz cuadrada, el índice común es 6. Entonces esa raíz cúbica la voy a escribir como una raíz sexta. Y la raíz cúbica de x cuadrado es lo mismo que la raíz sexta de x a la cuarta. Esta simplificada me da esta. En el numerador de momento pongo lo mismo. Y ahora aquí pues tengo que hacer la misma jugada. El numerador queda igual. Y ahora aquí tengo que poner el 2 lo dejo igual y en vez de la raíz cuadrada de x, la raíz sexta de ¿quién? Pues de x elevado a 6 entre 2 a 3. Y aquí x. Bueno, pues ahora tenemos que hacer, ahora dejad que suba un poquito, así. Tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Para poder poner una sola línea de fracción. Aquí sigo teniendo mi x y ahora a ver, denominador común. Entre 3 y 2, el 6. Y entre la raíz sexta de x cuarta y la raíz sexta de x cubo, pues la raíz sexta de x cuarta. Y ahora, 6 raíz sexta de x cuarta entre 3 raíz sexta de x cuarta es 6 entre 3, 2, multiplicado por eso menos raíz de x. Entonces me queda menos 2 raíz de x menos este menos de aquí. Y ahora esto que estaba aquí, 1 menos la raíz cúbica de x, ¿por qué va a ir multiplicado? Pues va a ir multiplicado por lo que dé este denominador entre este denominador. Entonces 6 entre 2, 3. Y raíz sexta de x cuarta entre raíz sexta de x cubo es raíz sexta de x. Vale. Entonces, bueno, ya esto lo vamos a pasar para abajo para eliminar una línea de fracción. Es decir, aquí me va a quedar 6 raíz sexta de x cuarta por la x que ya estaba. Y aquí me queda menos 2 raíz de x. Vamos a quitar el paréntesis. Menos 1 por 3 raíz sexta de x me queda menos 3 raíz sexta de x. Y aquí me queda menos por menos más raíz cúbica de x por 3 raíz sexta de x. Y hay que hacer esas operaciones. Igual, sigo subiendo la pantalla. A ver, en el denominador esta x la voy a pasar para adelante, 6x. Y ahora simplificamos. En vez de la raíz sexta de x cuarta, vuelvo a poner la raíz cúbica de x al cuadrado. Ahora la había pasado a una raíz sexta para poder hacer el mínimo común múltiplo, pero ahora ya la puedo volver a simplificar. En el numerador tengo menos 2 raíz de x, menos 3 raíz sexta de x, y ahora lo que tengo que hacer, bueno, más, este 3 pasa para adelante, y ahora lo que tengo que hacer es esta multiplicación. Tengo que multiplicar la raíz cúbica de x por la raíz sexta de x. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a multiplicar la raíz cúbica de x por la raíz sexta de x. Hay que pasarlas a índice común, una única raíz, que el índice común es 6. Esta primera x queda elevada a 6 entre 3 a 2. Y la otra queda como está, entonces nos quedaría la raíz sexta de x cubo, que simplificado, dividís entre 3, es la raíz cuadrada de x. Es decir, este producto da raíz cuadrada de x.
Vale, pues entonces, en el denominador tenemos 6x raíz cúbica de x al cuadrado y en el numerador, cuidado que esto era una raíz sexta, estas dos no se pueden eliminar, que esta es una raíz sexta, pero esta se puede reducir con esta. Entonces tenemos menos 2 raíz de x más 3 raíz de x es 1 raíz de x y ahora menos 3 raíz sexta de x. Y ese sí es ya el resultado. Entonces, nuestro ejercicio completo, a ver si entra en pantalla, sería ese. Bueno, el ejercicio 44 os queda propuesto, es el neperiano de una raíz cuadrada de un cociente. Una vez más, ahí tenéis que aplicar, antes de derivar, varias propiedades de los logaritmos. Veis que el resultado queda bastante sencillito, eso suele pasar en este tipo de ejercicios. El resultado de la derivada suele ser bastante más simple que la propia función. Hacerlo porque son los típicos, son los que aparecen en la mayoría de los exámenes o los que os pueden aparecer. Y ahora vamos a hacer el siguiente. El siguiente, veis que es la raíz cuadrada de un cociente de 1 menos seno entre 1 más seno. Bueno, esta derivada la vamos a hacer de dos formas. La vamos a hacer en primer lugar, pues como supongo que eso os ocurriría a la mayoría, que sería pues derivando una raíz cuadrada y después un cociente, y después lo vamos a hacer de otra forma. Es un ejercicio, no es cortito, lleva su tiempo, entonces al hacerlo dos veces pues llevará el doble de tiempo, evidentemente. Bueno, entonces, a ver, déjame que voy a subir. Entonces, f' de x, bueno, es decir, vamos a hacerlo de dos formas, entonces voy a diferenciar. Primera forma, entonces, a ver, f' de x. Tendría que derivar en primer lugar la raíz cuadrada. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido por 2 veces la misma raíz por la derivada de lo que va dentro de la raíz, que es un cociente. Vale, entonces nos queda, a ver, no sé si me cogerá aquí, casi lo pongo debajo. 1 partido por 2 veces la raíz y ahora derivada del cociente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, paréntesis, numerador tal y como está, por la derivada del denominador y todo dividido por el denominador al cuadrado. Vale, entonces 1 partido por 2 veces esa raíz a ver, derivada de 1 menos seno de x, derivada de 1 es 0 y ahora quedaría menos, entonces, derivada de seno que es coseno, por 1 más seno x que estaba sin derivar, menos 1 menos seno x que también está sin derivar, y ahora por la derivada de 1 más seno x, la derivada de 1 es 0 y la derivada de seno es coseno. Y abajo lo dejamos así sin deshacer, 1 más seno x, todo al cuadrado. Bueno, a ver, lo vamos a poner ya todo en una línea de fracción, en una misma fracción. Entonces, en el denominador vamos a tener 2 veces la raíz por 1 más seno x todo al cuadrado. Y aquí en el numerador 1 que multiplica este numerador será este numerador, lo que pasa es que ya voy a quitar los paréntesis, entonces hago esas multiplicaciones y me queda menos coseno x por 1 menos coseno x, menos coseno x por seno x, y ahora sería menos 1 por coseno x menos coseno x, menos menos más
seno x por coseno x. Y podemos simplificar esto con esto. Con lo cual en el numerador me queda menos coseno, menos 2 veces el coseno de x. Y fijaos lo que vamos a hacer en el denominador. A ver, el 2, que evidentemente ya se va a ir con s. La raíz, lo que voy a hacer es una jugada que ya hicimos en un ejercicio anterior. A ver, lo que estaba dentro de la raíz, lo dejo como está. Y fijaos, este 1 más seno de x al cuadrado, uno de los factores lo vamos a meter dentro de la raíz, con lo cual va multiplicando, y al meterse dentro de la raíz tiene que elevarse al cuadrado, y el otro queda fuera. Y así, este cuadrado se va a eliminar con ese. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A ver. En el numerador nos queda menos coseno x y en el denominador vamos a tener dentro de la raíz vamos a tener, a ver, esperad, 1 menos seno x, a ver, tengo que hacerlo más largo, por 1 más seno x. Y fuera de la raíz me sigue quedando 1 más seno x. Bueno, esperad que hago la raya bien hecha. Así. Entonces, fijaos, a ver, tenemos en el numerador menos coseno x y ¿qué es lo que está dentro de la raíz? Dentro de la raíz tenemos suma por diferencia. Suma por diferencia es cuadrado del primero, que es 1 al cuadrado, que es 1, menos cuadrado del segundo. Y fuera de la raíz, 1 más seno x. ¿Pero quién es 1 menos seno cuadrado de x? Nosotros sabemos por la igualdad trigonométrica fundamental que seno cuadrado x más coseno cuadrado x es 1. Con lo cual 1 menos seno cuadrado x es coseno cuadrado. Es decir, nos queda en el numerador menos coseno de x. En el denominador raíz cuadrada de coseno cuadrado de x. Y fuera de la raíz 1 más seno x. La raíz se va con el cuadrado y nos queda menos coseno x dividido por coseno x por 1 más seno x, y ahora se simplifica el coseno y nos queda menos 1 dividido por 1 más seno x. Y ese es el resultado de la derivada. ¿Veis que no es un ejercicio corto para nada? ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a hacerlo de la otra forma. A ver, para hacerlo de la otra forma necesito volver a copiar la función porque tengo que hacer algo, tengo que trabajar esa función antes de derivarla. Entonces voy a volver a copiar la función. La función era f de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno x dividido por 1 más seno x. ¿Y qué le vamos a hacer a esa función antes de derivarla? Pues la vamos a multiplicar y dividir, es decir, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Y el conjugado del denominador es 1 menos seno x. Sigue siendo la misma función, pero ¿qué pasa? Pasa que en el numerador pasamos a tener 1 menos seno x al cuadrado y en el denominador tenemos suma por diferencia, que es el cuadrado del primero, que es 1, menos el cuadrado del segundo. Por la misma igualdad trigonométrica fundamental de antes, bueno, arriba nos queda 1 menos seno x todo al cuadrado y abajo 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. ¿Y qué sucede? Pues que la raíz se va con los cuadrados y lo que os queda es 1 menos seno x
entre coseno x. Es decir, la función que nos dan para derivar en realidad es equivalente a esta, es la misma que esta. Entonces, f' de x es lo mismo que derivar ese cociente. Y para derivar ese cociente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador tal y como está, por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado. Igual. Derivada de 1 menos seno de x, derivada de 1 es 0 y derivada de seno es coseno, entonces la derivada de menos seno es menos coseno x por coseno x, que ya estaba, y ahora menos 1 menos seno x por la derivada de coseno, que es menos seno. Y en el denominador, coseno cuadrado de x. Hacemos las operaciones del numerador. Entonces, menos coseno por coseno es menos coseno cuadrado de x. Menos 1 por menos seno es más seno. Y aquí me queda menos, menos, menos da menos. Y seno por seno, seno cuadrado. Fijaos ahora entonces que esto lo puedo escribir así. El denominador lo dejo como está. En el numerador tengo seno x. Y ahora puedo ponerlo así. Menos seno cuadrado más coseno cuadrado. Porque si aquí quito los paréntesis paso a tener eso que está ahí. Y eso es lo mismo, la igualdad trigonométrica fundamental, que seno de x menos 1 dividido por coseno cuadrado de x. Y ahora tenéis que recordar que coseno cuadrado, bueno, he hecho la raya un poco larga. Coseno cuadrado es lo mismo que 1 menos seno cuadrado. Y 1 menos seno cuadrado es una suma por una diferencia, porque es diferencia de cuadrados, entonces es lo mismo que 1 más seno por 1 menos seno. Y este seno de x menos 1, para que después se me pueda simplificar con lo que tengo abajo, es lo mismo que menos 1 menos seno x. Y ahora este se simplifica con este y me queda menos 1 entre 1 más seno x, que si lo comprobamos es lo mismo que habíamos obtenido aquí arriba. Aquí lo tenéis, nos da el mismo resultado. Entonces, si os dais cuenta de hacer esta jugada, es decir, si os dais cuenta de racionalizar, que no es una racionalización exactamente porque no estoy multiplicando y dividiendo por algo que lleve raíces, pero bueno, después la derivación resulta más sencilla, pero quizás no os hubieseis dado cuenta de hacer eso. Entonces, veis que en cualquier caso, el resultado con más o con menos trabajo es el mismo. Bueno, apartado 46, tenemos que derivar el producto de la secante por la cosecante. Os lo digo una vez más, si no queremos aprendernos las fórmulas de derivación de las demás funciones trigonométricas, es decir, quedarnos solamente con la de seno, coseno y tangente también porque se usa mucho, estas otras las podemos derivar siempre escribiendo, pues en este caso, la secante y la cosecante en función del seno y el coseno. Es decir, antes de derivar, yo voy a decir que la secante es 1 partido por el coseno de x y que la cosecante es 1 partido por el seno de x. Es decir, la función que tengo que derivar es 1 dividido por 1 por 1, 1 y abajo, bueno, lo ordeno y pongo seno x por coseno x. Y esa es la que voy a derivar. Vale, entonces, tengo que derivar 1 partido por una función. ¿Cómo se derivaban 1 partido por una función? Era menos 1 dividido por esa función al cuadrado
por la derivada de esa función, que es un producto. Vale, entonces me queda, a ver, lo escribimos aquí, menos 1 dividido por seno cuadrado por coseno cuadrado, y ahora derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta primera fracción la dejamos igual, menos 1 dividido por seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y ahora, derivada del seno es el coseno por otro coseno que ya estaba escrito, más seno de x por derivada de coseno es menos seno. Vale, entonces nos queda menos 1 dividido por seno cuadrado x por coseno cuadrado de x, y aquí nos va a quedar coseno por coseno es coseno cuadrado de x, y ahora más por menos menos, seno por seno, seno cuadrado de x. Y recordad que coseno cuadrado menos seno cuadrado era el coseno del ángulo doble, es decir, nos queda, esto es lo mismo que el coseno de 2x, pues entonces nos queda en el numerador menos coseno de 2x y en el denominador seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y ese sería el resultado. Si hubieseis utilizado las fórmulas propias para derivar secante y cosecante, el resultado os quedaría escrito de otra manera, pero sería equivalente a este y sería igualmente válido. Entonces, como mi intención siempre es que intentéis memorizar lo menos posible y que intentéis razonar lo más posible, pues yo casi preferiría que lo hicieseis así. Bueno, apartado 47, una vez más aparece un logaritmo neperiano, pensaréis que tengo debilidad por ellos, y un poquito sí, pero es que son de las funciones que más suelen aparecer para derivar a este nivel, entonces quiero que las aprendáis a hacer correctamente. Antes de derivar aplicamos propiedades, entonces eso es un producto. Entonces ese neperiano es lo mismo que el neperiano de 3x, pero en realidad también lo podemos considerar 3 por x, entonces sería el neperiano de 3 más el neperiano de x más el neperiano de la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada sabéis que es lo mismo que x menos 2 elevado a 1 medio. ¿Por qué lo escribo así? Porque ahora el 1 medio pasa adelante. Entonces tendríamos neperiano de 3 más neperiano de x más 1 medio por el neperiano de x menos 2. Y esa es la función que voy a derivar. Entonces sería derivada del neperiano de 3 más derivada del neperiano de x más la constante sale fuera, 1 medio por la derivada del neperiano de x menos 2. Neperiano de 3 es una constante, con lo cual su derivada es 0. Me queda 0 más la derivada del neperiano de x, 1 partido por x, más 1 medio. La derivada del neperiano de x menos 2 es 1 partido por el argumento, por x menos 2, por la derivada de x menos 2, que va a ser 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Entonces nos queda 1 partido por x más, dijimos que esto vale 1, más 1 partido por 2 por x menos 2. Entonces, denominador común. Pues el denominador común es 2x por x menos 2, con lo cual en el numerador nos queda 2 por x menos 2 más x. Es decir, saco los paréntesis del numerador, 2x menos 4 más x, todo dividido. En el denominador lo podéis dejar así, indicado, es decir, factorizado, o podéis quitar también los paréntesis, como prefiráis.
Normalmente se deja factorizado por si después se puede simplificar. Bueno, entonces aquí nos quedaría 3x menos 4, todo dividido por 2x que multiplica a x menos 2. Y ese sería el resultado. Apartado 48, otro neperiano más, y para derivarlo pues aplicamos las propiedades. Fijaos que es una función un poquito especial porque tenemos la variable x aparece tanto en la base como en el exponente, ¿vale? Entonces, de todas formas es el neperiano de una potencia. Como es el neperiano de una potencia, yo puedo utilizar la propiedad de los neperianos que me dice que el exponente, que es x, pasa adelante multiplicando. Y esa es entonces la función que voy a tener que derivar. Voy a tener que derivar x por el neperiano de x, que es un producto. Vale, pues entonces vamos a derivarla. F' de x sería regla del producto, la derivada, regla de la derivada de un producto, quiero decir, derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, derivada de x, que es 1 por el neperiano de x, más x por la derivada del neperiano, que es 1 partido por x. Esta x se simplifica con esa x y el resultado es neperiano de x más 1. Fijaos qué sencillito. Apartado 49, tenemos que derivar el arcoseno de una función que en este caso es 2x menos raíz cuadrada de x. Recordemos cómo se derivaba el arcoseno, lo tenemos aquí. La derivada del arcoseno era 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la función sobre la que actúa el arcoseno al cuadrado por la derivada de esa función. Entonces, en nuestro caso, f de x es 2x menos la raíz de x. Vale, pues entonces, f' de x es 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos la función que es 2x menos raíz de x al cuadrado por la derivada de esa función. Igual 1 dividido por raíz cuadrada, 1 menos, abro un paréntesis para no confundirme con los signos, cuadrado de una diferencia sería cuadrado del primero, 4x cuadrado, menos doble del primero por el segundo, entonces 2 por 2x, 4x por la raíz de x, y ahora más el cuadrado del segundo, el cuadrado de la raíz de x es x. Y aquí fuera tengo que multiplicar por la derivada de 2x menos la raíz de x. Entonces la derivada de 2x es 2, menos la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Igual, a ver, vamos a ver si nos cabe ya aquí. Sería 1 partido por raíz cuadrada. Quito ya ese paréntesis, entonces queda 1 menos 4x cuadrado más 4x raíz de x menos x. Y aquí hago esa resta, esa diferencia, denominador común 2 raíz de x y en el numerador nos quedaría entonces 4 raíz de x menos 1. Y ahora lo vamos a poner en una única línea de fracción. O sea, multiplicamos esas dos fracciones, en el numerador nos va a quedar 4 raíz de x menos 1 y fijaos en el denominador, el 2 pasa para adelante y ahora voy a multiplicar una raíz cuadrada por otra raíz cuadrada, una raíz cuadrada por otra raíz cuadrada es la raíz cuadrada y multiplicar dentro ambos radicandos, es decir, esta x va a multiplicar a todo esto, con lo cual nos va a quedar x por 1x menos 4x cubo más 4x cuadrado raíz de x menos x cuadrado. Y eso ya lo dejamos así. Bueno, y el último ejercicio del boletín, como es un logaritmo, lo dejo para que lo hagáis vosotros. Entonces, es un logaritmo, no es neperiano, es en base 3.
se derivan exactamente igual. Lo único que tenéis que recordar es que hay que multiplicar por 1 partido por el neperiano de la base, es decir, por 1 partido por el neperiano de 3, pero las reglas, el resto de las reglas son exactamente las mismas, es decir, la mecánica va a ser la misma. Y lo mismo que os he dicho antes de derivar, me estoy repitiendo un montón, pero bueno, antes de derivar tenéis que aplicar las propiedades de los logaritmos. Eso es el logaritmo de un cociente, entonces antes de poneros a derivar, para que no se os compliquen las cosas, tenéis que deshacerlo en una resta de logaritmos. Tenéis ahí la solución, entonces, bueno, esperemos que os salga. Y hasta aquí el ejercicio 9, que veis que tenía un montón de apartados. Entonces, los ejercicios que restan, para poder hacerlos, necesito explicaros algo más de teoría, que será otro vídeo más. Venga, hasta luego, hacedlos.